Muy masculino y pues le damos la bienvenida a Bernardo Luján, que como todos los miércoles nos acompaña para entrarnos un poquito más acerca de las sociedades, las empresas y todo lo que tiene que ver con el derecho laboral y comercial. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Aunque ya hoy es miércoles, ya está atrasadita la noticia, pero bueno. No, pero estaba muy bueno. Estuvimos hablando de empresas familiares Sí, en la sesión pasada. Empecemos hablando de esas empresas familiares que se van enfrentando a esa segunda generación, porque usted nos había explicado que la primera generación es la generación del fundador, luego vienen los hijos y comienzan digamos, a romperse un poquito lo que era la ideología principal de la empresa. ¿Cómo se puede manejar eso pues, para que pues, empiece a formar parte de esa administración de la sociedad, cuando ya los segundos comienzan a hacerse parte o a hacerse cargo de la empresa? Sí, muchas veces ahí es donde se empiezan a presentar los problemas, porque empiezan muchas veces a surgir tanto envidias como celos entre las personas que fueron quienes crearon la empresa y otras personas que llegan acá, nuevos dentro de la vida de la empresa, y empiezan los fundadores a decir, ¿quiénes son estos que vienen acá? Que yo los vi así de chiquitos, que ya hoy vienen acá a pedirme cuentas, a ver en qué me he gastado yo la plata, cuando todo lo que yo he hecho ha sido trabajar para la empresa, dedicarle mi vida a esta empresa, y ahora vienen a pedirme cuentas. Eso empieza a generar una serie de sentimientos en los fundadores que no son buenos, pero que son naturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Que los fundadores deben ir abriéndole camino o brecha a sus hijos para que los otros compañeros suyos fundadores también de la compañía empiecen a verlos realmente como personas que pueden llegar a estar al mando dentro de la compañía, porque si no, ese empalme generacional termina por generar resquebrajamientos que destruyen muchas veces las sociedades. Entonces, lo que se debe hacer es ir haciendo un empalme, ir capacitando a las personas para que lleguen a ser empleados no solamente por el hecho de ser socios, por ser hijos de los fundadores, sino porque realmente son personas capaces, que eso era uno de los temas que hablábamos precisamente en la sesión pasada. Lo que usted nos acaba de decir es bien importante. ¿Se puede haber o se puede crear más bien una definición de roles y perfiles de empleados para evitar que siempre tengan que ser los familiares y eso se convierta más adelante en un problema? Claro, ¿no? es que de hecho es una de las recomendaciones que yo hago, y es, cuando estábamos hablando en el programa pasado del tema del protocolo de familia, es un acuerdo entre los mismos socios tendiente a definir o a determinar los parámetros bajo los cuales se va a manejar la compañía. ¿Por qué? Porque es que muchas veces empieza a haber favoritismos, donde uno como gerente empieza a contratar al hijo de uno porque uno cree en él, como siempre ha creído, porque para los papás difícilmente hay hijos malos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que los otros socios empiezan a ver que es que el gerente empezó a contratar al hijo porque es el hijo y no porque es bueno. Entonces, una definición previa de perfiles me parece perfecto. Y la debe haber, no solamente en el caso del protocolo, porque en muchas empresas no hay protocolo y en algunos de los casos nosotros somos quienes debemos entrar a hacer ese protocolo de familia, sino porque además debe ser la empresa misma, ya sea en cabeza de la junta o de la junta de socios, o el mismo gerente, quien por transparencia, por la administración que tiene o debe tener de la compañía, debe definir unos perfiles para que se sepa cuál es la experiencia mínima en el cargo, cuáles son las aptitudes o condiciones personales que debe cumplir. Luego, hay algunos requisitos que sí se deben tener en cuenta, porque si no, termina por generar una serie de susceptibilidades donde estaría generando una vinculación laboral con una persona que por lo menos deja la inquietud de que se hizo o no por el hecho de ser familia. Bernardo, si su familia y la mía nos juntamos para hacer una empresa, ¿todavía se considera empresa familiar? Claro, claro, son Perfecto. empresas familiares. Y si su familia, los Luján y los Lopera, nos aliamos en una empresa, ustedes tienen el capital del 50% y yo el capital del 50%. Correcto. ¿Cuál de los dos elige el gerente? Pues muchas veces, a ver, en esto lo que pasa es eso, y es que al momento de crear una empresa todos estamos muy amigos. Entonces, cuando uno les plantea, porque yo como asesor siempre les planteo, no creen sociedades 50 y 50, es el peor error que la gente puede cometer. En esos casos la gente dice, no, es que estamos muy de amigos, no, es que el hijo de él toda la vida ha manejado los negocios de él, nos criamos juntos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que quien termina siendo el gerente es quien en las buenas se nombró como gerente, pero que al momento de una dificultad ya no nos vamos a poner de acuerdo. Yo ya estoy como gerente. ¿Quién de los dos va a poder tomar la decisión de que me quiten a mí la gerencia? Ninguno de los dos. Solamente me podrán quitar si se ha establecido en los estatutos que yo solamente pude haber sido nombrado para un determinado periodo de tiempo. Porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo en que me quiten. Si el 50% mío dice que me dejen y el 50% de los Lopera dicen que no, ¿cuál de los dos va a mandar más? Ninguno de los dos. Va a mandar más quien en su momento haya tomado la decisión, y en ese caso será que me hayan dejado a mí como gerente. Entonces, ¿cómo se hace la gerencia de eso si no hay un mutuo acuerdo? No, es que esa es la idea. En esos casos se debe buscar un mutuo acuerdo. ¿Cómo se hace?
negociando con las otras personas, reuniéndose, ojalá en ambientes informales o por lo menos si no se logró una concertación en ambientes entre los mismos socios, ya es buscar un mediador, una persona que propicie un buen ambiente y a veces se trata ya, uno, o de hacer lobby, buscando negociaciones con los otros accionistas o con los otros socios para que haya una serie de concesiones, porque yo no puedo hablar que voy a lograr algo sin por lo menos garantizar transparencia en la operación de la administración de la compañía. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo garantizar primero parámetros de transparencia y segundo, bajo esos mismos parámetros o serie de compromisos, lo que debo hacer es ya, vamos a hacer esto, vamos a manejar, y si en un momento determinado la gerencia que estaba en cabeza de una sola de las personas o de los grupos familiares estaría solamente en cabeza mía, lo que podríamos hacer también sería un ejemplo que daba un amigo ayer presente en una reunión y que es absolutamente válido y viable, un poco complejo en la parte operativa, pero es válido y legal, y es que tengamos una gerencia compartida. No compartida en cuanto que cada uno de los dos puede hacer lo que quiera, porque eso se presta para todos los desmanejos. Es para que sea una gerencia colegiada donde las dos personas tomen las decisiones y siempre deban estar de acuerdo. O sea que ahí habrían dos gerentes. No, digamos que serían dos gerentes, pero uno solamente sería el pueden representante. actuar de manera conjunta, o sea que las cartas deben ir firmadas conjuntamente, los contratos conjuntamente. Entonces por eso digo que puede ser un poquito complejo en la parte operativa, pero que puede ser viable y esto tendería a solucionar muchas veces problemas de esas sociedades 50 y 50, que hay que buscarle solución. A veces hay que negociar y es, ponga usted el gerente y yo pongo la revisoría. Entonces, manejos donde uno puede llegar a negociar, hagamos esto para usted, pero hagamos esto también en beneficio mío. No solamente en beneficio en cuanto a prebendas o ventajas económicas, sino a maneje usted esta parte de la sociedad y yo manejo esta otra. Manejas vos las ventas, yo manejo la producción. Entonces así podemos empezar a distribuir las cargas administrativas dentro de la compañía. Bernardo, desde su punto de vista como asesor de empresas de familia y de muchas otras empresas, ¿cómo es el mejor empalme generacional? Es decir, después de que el abuelo fue el que la fundó, ¿cómo el hijo o digamos el nieto puede hacer ese empalme para seguir en función de la empresa? Primero vinculándose a la empresa poco a poco. Y en este caso mi papá tuvo a mi juicio un acierto que se lo he recomendado a todas las personas y es que empiecen por mensajero. Los hijos, no por el hecho de ser hijos, por haber estudiado en muchos sitios muy pinchados y muy elegantes, tienen derecho a llegar a la gerencia de las compañías. No, a mi juicio deben empezar por la parte de abajo, por la base, que conozcan cómo se hacen las cosas. Mi papá decía una cosa que creo que es absolutamente relevante y en este caso aplica. Primero hay que saber, luego hacer y luego hacer. Luego, si la gente no se capacita en primer lugar y luego no empieza a hacer, luego no sabrá hacer. ¿Qué es esto? La gente no por el hecho de haber sido el hijo del dueño o haber estudiado en una universidad muy elegante, tiene ya los conocimientos y experiencia y sobre todo el feeling para llegar a ser jefe de otras personas. ¿Por qué? Porque es que no solamente se trata de capacitarse, hay que vivir, hay que compartir con los empleados y hay que saber hacer lo que hacen ellos también, porque si no, ellos en el momento en el que necesiten un apoyo, necesiten una ayuda del jefe, no lo van a tener y empiezan a perderle respeto al jefe por la pérdida de autoridad que éste tiene, por no saber hacer lo que está mandando a hacer, dice que hagan muy bien y hasta regaña. Perfecto, ahí tiene la invitación.